¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas cosas suceden en tu vida? ¿Por qué a veces el dolor parece interminable o la felicidad efímera? En esta entrega de Todo pasa por algo, exploraremos las enseñanzas budistas que nos ayudan a comprender el propósito detrás de cada experiencia. Descubriremos cómo el sufrimiento puede ser un maestro, cómo la impermanencia nos libera y cómo el karma moldea nuestro destino. Prepárate para un viaje transformador que cambiará tu perspectiva de la vida. No te lo pierdas. El despertar interior, reconociendo la naturaleza búdica. Desde que nacemos, nos enseñan que debemos ser algo, lograr algo, tener algo. Nos empujan a pensar que hay un objetivo allá afuera que debemos alcanzar para sentirnos completos. Pero el budismo nos ofrece una visión radicalmente distinta: no tienes que convertirte en nada, porque ya eres algo inmenso. Dentro de ti ya habita lo más puro, lo más sabio, lo más compasivo. Eso es lo que se llama la naturaleza búdica. La naturaleza búdica no es una idea bonita ni un consuelo emocional. Es una forma de entender que, debajo de todas nuestras capas de miedo, culpa, deseo, orgullo e inseguridad, hay una conciencia serena, despierta, amorosa. Esa conciencia no se adquiere ni se construye. Simplemente se redescubre. Y esa es la clave: despertar no es convertirse en alguien nuevo, es quitar todo lo que sobra para ver con claridad lo que ya está. Imagina que durante años has llevado ropa encima, capa tras capa, por miedo al frío, por costumbre o por presión social. Un día te das cuenta de que debajo de todo eso sigues tú, intacto. Y que el calor que buscabas afuera, ya estaba dentro. Así es el despertar interior. No es algo que ocurre solo en una cueva, meditando durante décadas. Puede pasar en medio de una charla, lavando los platos, caminando por la calle, en un momento de silencio antes de dormir. Y no significa que de repente vayas a dejar de sufrir o que todos tus problemas desaparezcan. Lo que cambia es tu manera de vivirlos. Cuando reconoces tu naturaleza búdica, descubres una tranquilidad que no depende de lo que pase afuera. Y eso no es indiferencia, es sabiduría. No significa que te vuelvas frío, sino que ya no te arrastras detrás de cada emoción o pensamiento como si fueras su esclavo. Cuando despertamos a esa verdad, nos volvemos más humanos, no menos. La compasión surge de manera natural. Porque al ver tu propia luz debajo del caos, también puedes ver la luz en los demás, incluso si ellos no la ven todavía. Y desde ahí nace una forma distinta de relacionarte con el mundo, sin pretender salvar a nadie, pero sin dejar de ser un faro. En el fondo, no estamos rotos. Lo que está roto son las ideas que tenemos sobre nosotros. La imagen que el mundo nos ha impuesto y que nosotros hemos aceptado sin cuestionar. Cuando dejas de identificarte con esa imagen, recuperas tu dignidad. Y la dignidad, en el budismo, no es orgullo ni arrogancia. Es el simple hecho de reconocer que ya eres completo, aunque el mundo te diga lo contrario. Por eso, el despertar interior no es algo místico reservado para unos pocos. Es el derecho de todos. Es volver a casa. Es mirarte al espejo sin juicios. Es sentir que estás en paz contigo, incluso si no todo en tu vida está en orden. Y desde ahí, desde esa serenidad profunda, puedes vivir con más presencia, con más compasión, con más libertad. Este camino no es rápido ni siempre fácil, pero cada paso vale la pena. Porque cada vez que eliges ser consciente, cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que eliges ver con claridad en vez de huir, estás recordando quién eres en realidad. Y ese recuerdo, aunque sea por un segundo, ya es parte del despertar. La ilusión del ego, rompiendo las cadenas del yo. Desde que somos pequeños nos enseñan a construir un yo. Nos dan un nombre, nos dicen cómo debemos comportarnos, qué está bien y qué está mal, cómo debemos vestirnos, pensar, actuar. Con el tiempo, vamos armando una identidad como si fuera una especie de escudo. Un personaje que creemos que somos. Pero el budismo nos muestra que ese yo es una ilusión. No porque no existas, sino porque ese yo al que te aferras no es tan sólido como parece. El ego, en realidad, es un conjunto de pensamientos, recuerdos, etiquetas y creencias que se han ido acumulando. Es una historia que te cuenta sobre ti. Pero si te detienes un momento, verás que esa historia cambia según el día, el humor, la situación. A veces te sientes fuerte, otras veces débil.
A veces seguro, otras inseguro. Si el yo fuera algo fijo, no tendría por qué cambiar tanto. Pero cambia. Todo el tiempo. El problema es que hemos aprendido a vivir desde esa historia. Nos identificamos con ella tanto que sufrimos cuando alguien la pone en duda. Si alguien te critica, te duele porque toca algo que crees que eres. Si algo no sale como planeabas, sientes que has fallado, como si eso definiera tu valor. Pero todo eso es parte del engaño. No eres tus pensamientos. No eres tus logros. No eres tus fracasos. Eres mucho más que eso. El ego siempre quiere más. Más reconocimiento, más éxito, más atención. Pero también tiene miedo. Miedo a perder lo que ha conseguido, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente. Por eso vive en constante conflicto, nunca está en paz. Siempre está comparándose, defendiendo su posición, justificándose. Y ahí es donde aparece el sufrimiento. No porque la vida sea dura, sino porque el ego hace que todo se trate de él. Romper las cadenas del yo no significa desaparecer ni dejar de ser tú. Significa dejar de vivir desde el miedo, desde la necesidad de validación, desde la lucha constante por demostrar algo. Significa vivir desde una conciencia más amplia, más libre, que observa pero no se engancha. Una conciencia que puede sentir tristeza sin volverse víctima, que puede sentir alegría sin volverse adicta a ella. Cuando sueltas la idea rígida de quién eres, empieza algo nuevo. Te vuelves más auténtico, más flexible, más ligero. Porque ya no estás tratando de encajar en una imagen. Ya no necesitas impresionar a nadie. Puedes simplemente ser. Y eso es liberador. Porque por fin puedes respirar sin máscaras. Por fin puedes mirar a los demás sin juzgar, porque ya no necesitas elevarte por encima de nadie. Este no es un proceso rápido. El ego se defiende. Se disfraza incluso de espiritualidad. Puede usar frases bonitas para seguir sintiéndose especial. Pero si eres honesto contigo, puedes darte cuenta de cuando estás actuando desde él. Y en ese momento, en ese pequeño instante de claridad, empieza la verdadera transformación. La práctica no es eliminar el ego a la fuerza, sino verlo. Observar cómo actúa, cómo reacciona, cómo necesita tener razón. Y al observarlo sin pelearte con él, algo en ti se despierta. Algo que siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de identificarte con la voz del miedo. Esa es la libertad que el budismo nos ofrece. No una vida perfecta, sino una vida vivida desde la verdad. Desde quién eres más allá de todas tus historias. La compasión como camino, cultivando el amor incondicional. Si hay una palabra que define el corazón del budismo, es compasión. Pero no como un sentimiento pasajero o una emoción débil. La compasión budista es fuerza. Es valentía. Es la decisión consciente de abrir el corazón incluso cuando duele. Es mirar el sufrimiento del otro y el propio sin cerrar los ojos, sin huir, sin juzgar. Y es, sobre todo, actuar desde ese entendimiento. En nuestra vida cotidiana, hemos aprendido que ayudar está bien, pero muchas veces lo hacemos desde la obligación, desde el deber, o incluso desde el ego. Queremos sentirnos útiles, importantes, reconocidos. Pero la compasión verdadera no necesita testigos. No busca aplausos. Surge del entendimiento profundo de que no hay una separación real entre tú y el otro. Cuando el otro sufre, tú también sufres. Cuando el otro sana, tú también sanas. Eso no significa que debas cargar con los problemas de todos ni dejarte pisotear. La compasión no es sacrificio ciego. Es inteligencia emocional. Es saber cuándo ofrecer ayuda y cuándo simplemente acompañar. A veces, el mayor acto de compasión es escuchar en silencio. O no juzgar. O dar espacio. No se trata de salvar a nadie, sino de estar presente, de corazón a corazón, sin barreras. En el budismo, se enseña que todos los seres, sin excepción, desean ser felices y evitar el sufrimiento. Desde el más sabio hasta el más cruel. Incluso quienes hacen daño, en el fondo, están confundidos, atrapados en su ignorancia, su miedo, su dolor no resuelto. Eso no justifica sus actos,
pero si nos permite comprender que la raíz de todo sufrimiento es la desconexión. La desconexión de nuestra verdadera naturaleza, la desconexión entre unos y otros. La compasión empieza por uno mismo. Y eso no es egoísmo. Es necesario. No puedes dar lo que no te das. Si vives en guerra contigo, si te hablas con dureza, si no te permites descansar, llorar, equivocarte, ¿cómo vas a ofrecer paz a los demás? La autocompasión no es lástima. Es reconocimiento. Reconocer que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes, que tu sufrimiento también merece cuidado, también merece ternura. Cuando uno empieza a tratarse con amabilidad, algo cambia. La culpa empieza a soltar. La vergüenza pierde fuerza. Y poco a poco, te das cuenta de que puedes mirar a los demás sin la necesidad de compararte, sin la urgencia de protegerte, sin la coraza que llevabas puesta desde hace tanto. La compasión no se enseña con palabras. Se transmite con presencia. Con miradas, con gestos, con silencios llenos de intención. En la práctica budista, se cultiva la compasión con ejercicios concretos. Uno muy poderoso es el de desear el bienestar de todos los seres. Puedes cerrar los ojos y repetir en silencio, que todos los seres sean felices. Que todos los seres estén libres de sufrimiento. Que todos los seres vivan en paz. Puede parecer simple, pero cuando lo haces con sinceridad, algo se mueve dentro de ti. Porque empiezas a expandir tu conciencia más allá de tu mundo pequeño, de tus preocupaciones personales. Y cuando esa práctica se convierte en parte de tu vida, todo cambia. La forma en que hablas, en que respondes, en que escuchas. Ya no necesitas tener la razón. Ya no necesitas ganar cada discusión. Porque entiendes que muchas veces el otro solo necesita ser visto, ser comprendido, sentirse menos solo en su dolor. La compasión no es una meta. Es un camino. Un camino que se recorre paso a paso, cada día. No importa cuánto hayas fallado antes. Siempre puedes volver a empezar. Siempre puedes elegir mirar con más ternura, actuar con más paciencia, sentir con más profundidad. Y cuanto más compasivo eres, menos miedo tienes. Porque entiendes que no estás solo. Que todos estamos en este viaje. Que todos sufrimos, todos aprendemos, todos buscamos lo mismo, vivir con sentido, con amor, con libertad. Esa es la verdadera revolución del corazón. No una lucha contra el mundo, sino una transformación desde dentro. Una semilla que crece y florece en medio del caos. Y que, sin hacer ruido, empieza a cambiarlo todo. El arte de soltar, liberándonos del apego. Hay una verdad que duele al principio, pero libera cuando la comprendes de verdad. Todo lo que tienes, todo lo que amas, todo lo que eres, va a cambiar. Nada permanece. Nada dura para siempre. Y sin embargo, nos aferramos. Nos aferramos a personas, a momentos, a ideas, a cosas. Creemos que si sostenemos con fuerza, nada se irá. Pero la vida tiene sus propias reglas. Y una de ellas es que todo pasa. Todo se transforma. Todo fluye. El apego es una de las principales fuentes de sufrimiento según el budismo. No por maldad. No porque amar esté mal. Sino porque confundimos el amor con posesión. Pensamos que si queremos mucho a alguien, debemos tenerlo cerca, debe actuar como esperamos, debe quedarse para siempre. Y lo mismo pasa con las situaciones, queremos que lo bueno dure eternamente y que lo malo desaparezca cuanto antes. Pero eso no es vivir, eso es controlar. Y la vida no se puede controlar. Soltar no significa renunciar al amor. Al contrario. Es amar de forma más libre, más consciente, más profunda. Es decirle a la vida, estoy aquí, lo valoro, lo cuido, pero si tiene que cambiar, estoy dispuesto a aceptarlo. No es resignación, es sabiduría. Porque cuando sueltas, no pierdes, te liberas. Ya no vives con el miedo constante de que algo termine. Ya no estás atado a la ansiedad de mantenerlo todo bajo control. Y soltar no solo se trata de cosas grandes. A veces, lo que más nos cuesta soltar son pequeñas cosas, una discusión pasada, una expectativa, una opinión.
Guardamos rencores, resentimientos, exigencias, como si aferrarnos a ellos nos hiciera justicia. Pero lo único que hacen es envenenar la mente, endurecer el corazón y robarnos paz. Y esa paz es más valiosa que tener razón, más valiosa que cualquier orgullo. Soltar es también perdonarse. Perdonarte por lo que no supiste hacer mejor, por lo que dijiste o no dijiste, por los errores que cometiste cuando aún estabas aprendiendo. Porque nadie nace sabiendo vivir. Todos estamos en este camino de entendernos, de caernos, de levantarnos. Si te sigues castigando por el pasado, te sigues encadenando al dolor. Y soltar es romper esas cadenas. Es darte el permiso de empezar de nuevo, sin esa carga. Una práctica sencilla para aprender a soltar es observar. Cuando te des cuenta de que estás aferrándote a algo, una emoción, un recuerdo, una expectativa, detente un momento. Respira. Pregúntate, ¿esto me da paz o me la quita? ¿Me acerca a la libertad o me esclaviza? Si te quita la paz, suéltalo. No con rabia. Con compasión. Con la misma suavidad con la que sueltas una hoja al viento. Soltar también es confiar. Confiar en que la vida sabe lo que hace, incluso cuando no lo entiendes. Que lo que se va, tenía que irse. Que lo que duele, también enseña. Que lo que viene, llega cuando tiene que llegar. Y que tú, aunque no lo parezca, tienes la fuerza para atravesar cualquier pérdida. Porque dentro de ti hay un espacio que no depende de nada externo. Un espacio de calma, de claridad, de equilibrio. Cuando aprendes a soltar, descubres una forma nueva de vivir. Más ligera. Más presente. Ya no estás atrapado en lo que fue ni angustiado por lo que será. Puedes mirar a los ojos a la vida y decirle, estoy aquí, sin miedo, sin prisas, sin cadenas. Y eso es libertad. La mente como aliada, entrenando la atención plena. Vivimos en un mundo que no para. Todo es estímulo tras estímulo, ruido tras ruido. Desde que abrimos los ojos hasta que nos dormimos, nuestra mente está ocupada, pensando, anticipando, recordando, comparando. Y en medio de ese ruido, nos perdemos. Nos desconectamos del momento presente. De la ahora. Y ahí es donde la atención plena, lo que en budismo se conoce como mindfulness, se convierte en una herramienta esencial, una aliada poderosa. La atención plena no es solo una técnica de meditación. Es una forma de vivir. Es estar aquí, en este instante, con todo tu ser. Sin juzgar. Sin correr. Sin escapar. Es darte cuenta de lo que estás haciendo mientras lo haces. Comer y saber que estás comiendo. Caminar y saber que estás caminando. Escuchar a alguien y estar realmente escuchando, no planeando tu respuesta. Es volver al cuerpo, a la respiración, a la hora. Cuando no estás en el presente, vives en piloto automático. Reaccionas en vez de responder. Te dejas llevar por la costumbre, por la emoción, por la prisa. Y ese estado genera ansiedad, estrés, insatisfacción. Porque estás aquí físicamente, pero tu mente está en otro sitio, en el pasado que no puedes cambiar o en el futuro que no ha llegado. Y mientras tanto, te pierdes la vida. Porque la vida solo ocurre en el presente. Entrenar la atención plena es como entrenar un músculo. Al principio cuesta. La mente se escapa, se distrae, se resiste. Pero con práctica, empiezas a recuperar el control. No para forzar, sino para observar con claridad. Y en esa observación empieza la transformación. Te das cuenta de cómo piensas, de cómo sientes, de qué te impulsa. Ya no eres solo un espectador confundido. Te vuelves consciente. Presente. Dueño de tu experiencia. El budismo enseña que todos los estados mentales son impermanentes. La tristeza, el enojo, la alegría, la ansiedad, todos van y vienen. Pero si los observas con atención, sin aferrarte ni rechazarlos, pierden su poder sobre ti. Porque ya no te arrastran. Ya no te dominan. Aprendes a estar con ellos, a entender su mensaje, y luego a dejarlos ir. Como nubes que cruzan el cielo.
La atención plena también cambia tu relación con los demás. Porque cuando estás presente, puedes ver más allá de las palabras. Puedes percibir el estado emocional de la otra persona, su energía, su necesidad. Ya no reaccionas desde el ego, desde el orgullo o la defensa. Respondes desde la comprensión. Desde el corazón. Y eso crea vínculos más sanos, más reales. Vivir con atención plena no significa estar todo el día meditando. Significa estar despierto. Estar aquí. En lo que haces. En lo que sientes. En lo que eres. No necesitas cambiar todo en tu vida. Solo necesitas estar más consciente en lo que ya haces. Al ducharte, al comer, al hablar, al respirar. Cada momento es una oportunidad para volver. Para habitar tu vida de verdad. Y cuanto más presentes estamos, más espacio hay para la paz. Porque la mente deja de correr como loca. Deja de construir catástrofes. Deja de pelearse con lo que fue o de obsesionarse con lo que podría ser. Y en ese espacio, aparece la calma. Una calma que no depende de que todo esté perfecto, sino de que tú estés aquí, consciente, respirando. Así, poco a poco, la mente deja de ser una enemiga que te sabotea y se convierte en una aliada. En una herramienta al servicio de la conciencia. Y tú, en vez de ser esclavo de tus pensamientos, te vuelves su maestro. No para controlarlos, sino para guiarlos con sabiduría. Y desde ahí, todo cambia. La sabiduría del silencio, encontrando paz en la quietud. En una época donde todo el mundo quiere hablar, opinar, explicar, convencer, el silencio se vuelve un acto revolucionario. Y no se trata solo de no hablar, sino de una quietud más profunda, más sutil. Un silencio interior que va más allá del ruido externo. El budismo nos enseña que en ese silencio está la verdadera sabiduría. Porque cuando la mente se calla, el corazón puede escucharse. Pasamos gran parte del día rodeados de ruido, redes sociales, noticias, conversaciones, pensamientos que no paran. Y dentro de ese torbellino es muy difícil ver con claridad. Las respuestas que buscamos no están allá afuera. Están dentro. Pero para escucharlas, hay que hacer espacio. Y ese espacio solo aparece en el silencio. El silencio no es vacío, es plenitud. Es el lugar donde no necesitas defender nada, probar nada, explicar nada. Es donde puedes simplemente ser. Cuando entras en silencio, dejas de pelearte con la realidad. Dejas de reaccionar, de argumentar, de justificarte. Te quedas contigo mismo, sin distracciones. Y ahí empieza un proceso poderoso, el de conocerte de verdad. En el budismo, muchas prácticas giran en torno al silencio. Monjes que pasan semanas o meses en retiro, sin hablar. No porque el habla sea mala, sino porque el silencio permite ver lo que normalmente se oculta, tus emociones reales, tus patrones mentales, tus deseos profundos, tus miedos más antiguos. Y cuando los ves sin distracción, puedes empezar a transformarlos. Pero no necesitas irte a una montaña para conectar con el silencio. Puedes encontrarlo en pequeños momentos del día. Al despertar, antes de mirar el móvil. Al caminar sin auriculares. Al apagar la televisión durante la comida. Al quedarte unos minutos en quietud antes de dormir. Esos espacios, aunque breves, tienen un poder inmenso. Son ventanas hacia tu interior. En el silencio también sanamos. Porque muchas heridas no necesitan ser analizadas, solo ser escuchadas en calma. El silencio te permite sentir sin interrupciones. Llorar si hace falta. Respirar profundo. Dejar que la emoción fluya sin necesidad de entenderla todo el tiempo. Y en ese fluir, se libera. Se disuelve. Porque todo lo que se siente completamente, termina transformándose. El silencio también es una forma de respeto. Cuando estás con alguien y no necesitas llenar cada segundo con palabras, estás permitiendo que el otro exista sin presión. Estás ofreciendo presencia. Y a veces, eso vale más que cualquier consejo. A veces, el mayor acto de amor es quedarse en silencio, sosteniendo el espacio para el otro. Y cuando aprendes a amar el silencio, ya no tienes miedo de estar solo.
Porque descubres que no estás solo. Estás contigo. Y eso basta. No necesitas distraerte, ni llenar cada vacío, ni correr detrás de cosas para sentirte vivo. En el silencio, la vida se presenta tal como es. Sin adornos, sin filtros. Cruda, a veces. Pero también pura, intensa, real. El ruido confunde. El silencio aclara. Por eso, quien encuentra paz en el silencio, encuentra paz en la vida. Porque ya no depende de las circunstancias. Porque lleva consigo un refugio al que puede volver en cualquier momento. Y eso, en un mundo tan ruidoso, es un regalo inmenso. La rueda del Dharma, comprendiendo el ciclo de la vida. En el corazón de las enseñanzas budistas hay un símbolo profundo, la rueda del Dharma. No es solo un emblema espiritual, es una representación de cómo funciona la vida, cómo gira la existencia, cómo se repite el sufrimiento cuando no somos conscientes. Pero también muestra cómo podemos salir de ese ciclo, cómo podemos transformar nuestra experiencia y vivir con libertad. La rueda del Dharma gira por tres fuerzas fundamentales, la ignorancia, el deseo y el rechazo. Son como engranajes invisibles que mueven nuestras decisiones, nuestras reacciones, nuestras emociones. La ignorancia es no ver la realidad tal como es. El deseo es aferrarnos a lo que nos gusta. El rechazo es luchar contra lo que no nos gusta. Y esa combinación es lo que nos mantiene atrapados. Cada vez que sufrimos, en el fondo hay una de esas tres raíces actuando. Queremos algo que no tenemos. Perdemos algo que no queríamos soltar. Rechazamos una situación que no podemos cambiar. Y así, la rueda sigue girando. Una y otra vez. Vida tras vida, pensamiento tras pensamiento, emoción tras emoción. El ciclo no se rompe solo porque lo deseemos. Se rompe cuando lo entendemos. El budismo no nos pide que creamos en algo. Nos invita a observar. A ver cómo todo está conectado. Cómo nuestras acciones tienen consecuencias. Cómo cada decisión, por pequeña que sea, alimenta o debilita ese ciclo. Por eso la rueda del Dharma también representa el camino hacia la liberación. Porque en la misma rueda que gira el sufrimiento, también gira la posibilidad del despertar. El camino está compuesto por 8 pasos: visión correcta, intención correcta, palabra correcta, acción correcta, medio de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta. No son reglas. Son direcciones. Orientaciones para salir del círculo del dolor. Para vivir de forma más consciente, más ética, más plena. Entender la rueda del Dharma es darte cuenta de que nada en tu vida está aislado. Que lo que piensas influye en lo que sientes. Que lo que haces afecta a los demás. Que cada elección, incluso las más pequeñas, alimentan una energía que regresa. Y eso no es castigo. Es una invitación. A despertar. A tomar responsabilidad. A elegir con más amor y menos miedo. La rueda no se detiene porque la vida se ponga fácil. Se detiene cuando tú cambias tu forma de estar en ella. Cuando dejas de actuar por impulso. Cuando no te dejas arrastrar por cada emoción. Cuando eliges el silencio en vez del grito, la comprensión en vez del juicio, la presencia en vez de la prisa. Cada giro de la rueda puede ser una repetición del pasado o una oportunidad para el cambio. Depende de ti. No hay destino escrito. No hay camino fijo. Solo hay momentos. Este momento. Y lo que hagas con él. Cuando comprendes esto, dejas de vivir como víctima. Empiezas a verte como parte activa de la historia. Como alguien que puede romper cadenas. Que puede elegir distinto. Que puede detener la rueda del sufrimiento y empezar a girar en la dirección del despertar. Y eso, en sí mismo, ya es una forma de libertad. El camino del Bodhisattva, viviendo para el bien de todos. Dentro del budismo hay una figura profundamente inspiradora, el Bodhisattva. No es un dios, no es un héroe, no es alguien perfecto. Es alguien que ha despertado a la verdad, que ha sentido la paz profunda del vacío, que podría quedarse ahí, pero elige volver.
elige quedarse en este mundo, con todo su caos, con todo su dolor, para ayudar a otros a despertar también. Esa es la esencia del camino del Bodhisattva. No se trata de salvar a nadie, ni de llevar una vida solemne. Se trata de vivir con el corazón abierto. De estar disponible. De servir, no desde el sacrificio, sino desde el amor. Es una decisión. Una postura interna. Un compromiso con la compasión. Una vida con propósito. Cualquiera puede ser un bodhisattva. No hace falta ser monje, ni tener años de práctica, ni saber recitar sutras. Lo que hace a un bodhisattva no es su ropa ni su título, es su intención. Es su forma de mirar el mundo. De actuar. De responder ante el sufrimiento. Y, sobre todo, de no rendirse, incluso cuando todo parece oscuro. Un bodhisattva ve el dolor y no huye. Ve la injusticia y no se encierra. Ve la ignorancia y no la desprecia. Se queda. Escucha. Acompaña. A veces en silencio, a veces con acción, pero siempre con una sola pregunta en el corazón: ¿cómo puedo aliviar el sufrimiento aquí y ahora? Eso no significa hacer grandes cosas. A veces basta con una palabra amable. Con una sonrisa sincera. Con sostener la puerta. Con dejar el juicio a un lado y simplemente escuchar. En un mundo lleno de indiferencia, cada pequeño acto de compasión es una semilla de luz. El bodhisattva también sabe que no puede ayudar a todos. Que no todos quieren despertar. Que algunos aún necesitan tiempo. Y lo acepta. Sin amargura. Sin exigencias. Porque no actúa para recibir reconocimiento. Lo hace porque ha entendido que la felicidad verdadera no es individual. Es compartida. Es colectiva. Es esa alegría profunda que nace de ver florecer a otros. En el fondo, todos llevamos esa semilla. Todos podemos ser esa persona que, con su sola presencia, cambia el día de alguien. Que siembra esperanza. Que transmite paz. No desde un lugar superior, sino desde la humildad de haber atravesado su propio dolor y haber elegido no cerrarse, no endurecerse, no rendirse. Caminar como un bodhisattva no es volverse perfecto. Es volverse humano de verdad. Es aceptar tus sombras sin dejar que te definan. Es cometer errores y volver a intentarlo. Es llorar y seguir amando. Es estar en este mundo sin pertenecerle del todo. Con los pies en la tierra y el corazón en lo alto. Y si cada uno de nosotros empieza a vivir así, aunque sea un poco, el mundo cambia. No de golpe. No como en las películas. Pero sí en los detalles. En lo invisible. En lo profundo. Y ahí, en ese cambio silencioso, es donde nace una nueva humanidad. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si este vídeo te hizo reflexionar, si algo en estas palabras resonó en tu corazón, suscríbete al canal. Aquí seguimos compartiendo enseñanzas para vivir con más conciencia, con más paz, con más sentido. Y si te nace, deja un comentario. Cuéntanos qué parte tocó tu corazón, qué experiencia te gustaría compartir, qué enseñanza te llevas hoy. Porque entre todos, también podemos ser bodhisattvas. Hasta pronto.